Hola chicos, muy buenas noches. Vamos a explicarles un poquito acerca de lo que son los huesos del miembro inferior. Vamos a empezar con el hueso ilíaco. Primero tenemos que ponerlo en posición anatómica. La parte más voluminosa del hueso, que es todo esto, tiene que ir hacia arriba o en la parte superior. La escotadura más pronunciada que va a presentar uno de los bordes del hueso tiene que ir hacia atrás. Y la depresión que presenta una de las caras tiene que ir lateralmente o hacia afuera. Es decir, este hueso ilíaco es del lado derecho. Muy bien. El hueso ilíaco va a tener dos caras, una cara lateral, una cara medial y cuatro bordes. Un borde anterior, superior, posterior e inferior. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la cara lateral. Primero vamos a describir de arriba hacia abajo, de superior a inferior. Vamos a encontrar una depresión en forma de S, que es llamada la cara glútea. Esta cara glútea va a estar recorrida por dos crestas, que son las crestas glúteas, la cresta glútea anterior y la posterior. La anterior se va a originar en lo que es la espina ilíaca anterosuperior, esta de acá, hasta el borde superior de esta escotadura, que era la más pronunciada, que la vamos a llamar la escotadura isquiática mayor. Entonces, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde superior de la escotadura isquiática mayor. Ahora, la cresta glútea posterior nace del borde superior del hueso ilíaco, específicamente de la unión de lo que son las 3/4 partes del borde con la parte o el tercio posterior hasta lo que es el borde superior, igual, de la escotadura isquiática mayor. Entre estas dos crestas va a haber un pequeño surco, por donde van a pasar vasos, los vasos glúteos superiores. Muy bien, gracias a estas dos crestas, la cara glútea va a estar dividida en tres partes. En una parte anterior, donde se va a insertar lo que es el glúteo menor, en una parte media, donde se va a insertar el glúteo medio, y en una parte posterior, que es todo esto de acá, que va a estar dividida a su vez en otras dos partes. En una parte superior, donde se va a insertar el glúteo mayor, y en una parte inferior, donde se inserta el ligamento sacrotuberoso. Muy bien, ahora vamos descendiendo un poco más. Esta pequeña depresión, no tan pequeña, es llamada el acetábulo. Por encima de esta vamos a tener un surco, que es llamado el surco supra, que está por encima, acetabular, donde se va a insertar lo que es el tendón reflejo del músculo recto femoral. Muy bien. Luego vamos a tener lo que es el acetábulo. El acetábulo va a estar rodeado, tiene un borde, que es llamado el limbo acetabular o el limbo del acetábulo. Este limbo va a tener tres surcos, un surco anterior, un surco posterior, que es casi innotorio, y un surco inferior. Muy bien, haciendo un paréntesis, esta parte voluminosa dijimos que se llama íleon. Ahora, en la parte inferior, la parte anterior, esta saliente, es llamada pubis. Y la parte posterior, esta saliente, es llamada isquion. Entonces, estas escotaduras van a recibir el nombre de ambas estructuras como la unión de estas estructuras. La escotadura anterior va a ser llamada la escotadura íleon pubiana y la posterior es llamada la escotadura íleon isquiática. Y la escotadura inferior es llamada directamente igual, la unión de estas dos estructuras, isquio-pubiana o simplemente la escotadura acetabular o del acetábulo. Muy bien, ahora hablando de la depresión como tal, del acetábulo, tiene dos partes. Una parte articular, que también es llamada la cara semilunar por la forma que presenta, y una parte no articular, que es llamada el trasfondo
del acetábulo o la fosa acetabular. Muy bien, ahora vamos descendiendo. Este agujero de acá es llamado el agujero obturado. Obturado quiere decir tapado o cerrado. Entonces, este orificio no va a estar abierto, sino va a estar recubierto por una membrana, que es llamada la membrana obturatriz. Muy bien. Este orificio va a estar delimitado hacia adelante por el pubis y hacia atrás por el isquio. Este va a presentar una pequeña entrada. Si ustedes pueden sentir por acá, hay un conducto. Este va a ser llamada la entrada al conducto obturador. Este de acá. ¿Y qué va a pasar por este conducto? Por este conducto va a pasar el nervio obturador y los vasos obturatrices. Muy bien. Ahora, hablando un poco del pubis y del isquio, lo vamos a dividir en la mitad, estas partes, en lo que es la parte anterior, llamada pubis, y el isquio. Ahora, el pubis va a tener una rama, que es la rama superior, o la rama superior del pubis, más completo, y una inferior, que es la rama inferior del pubis. Entre estas dos vamos a tener lo que es el cuerpo del pubis. Y eso es todo con respecto al pubis. Ahora, yéndonos en la parte posterior al isquio, vamos a tener una porción horizontal que es llamada la rama del isquio o la rama isquiática y una parte vertical que es el cuerpo del isquio. Ahora, entre estas dos vamos a tener un ángulo y en este ángulo va a haber una porción ensanchada, grande, que es todo esto de acá, que es llamada la tuberosidad isquiática o la tuberosidad del isquio. Todo esto. Esta tuberosidad en posición anatómica va a tener una cara lateral, una cara medial y una cara posterior en posición anatómica. Ahora, hablando de su cara lateral, en esta se van a insertar tres músculos: el cuadrado lumbar, el aductor mayor y el músculo obturador externo. Ahora, por debajo de lo que es el acetábulo, en el isquio, vamos a tener otro surco, este de acá, que es llamado el surco infraacetabular. Muy bien, ahora podemos continuar con lo que es la cara medial. La cara medial va a estar dividida en dos partes, en una parte superior y en una parte inferior, por esta línea oblicua que va desde arriba hacia abajo, de superior a inferior, que es llamada la línea innominada, la línea arqueada o también la cresta del estrecho superior. Esta, cuando está más inferiormente, va a estar más agudizada y va a ser más cortante, que a esto se le llama lo que es la cresta pectínea o el pecten del pubis, la parte más aguda y cortante. Muy bien. Ahora, en la parte superior podemos encontrar una fosa. A esta fosa se le denomina la fosa ilíaca, donde se va a insertar el músculo ilíaco. En esta parte también vamos a encontrar lo que es el agujero o el orificio nutricio. Muy bien, ahora en la parte inferior, en esta parte superior de la parte inferior, vamos a encontrar una cara auricular, que es llamada la cara auricular del hueso ilíaco. ¿Por qué? Porque tiene una forma de oreja y esta se va a articular con la cara auricular del hueso sacro. Entonces, si lo llegamos a articular, se vería de esta manera. Muy bien. Por encima o en la parte superior de lo que es la cara auricular, vamos a tener lo que es una rugosidad, esta de acá, que es llamada la tuberosidad ilíaca o del hueso ilíaco, que va a tener una saliente o una prominencia que es llamada pirámide. En esta tuberosidad se van a insertar lo que son los ligamentos sacroiliacos. Muy bien, si descendemos un poquito, vamos a encontrar nuevamente lo que es el agujero obturado, en el cual vamos a encontrar dos tubérculos.
donde se va a insertar la membrana obturatriz, que se van a poder observar mejor en lo que es la cara lateral. Un tubérculo se va a encontrar por debajo de la escotadura acetabular y otro cerca de lo que es la rama inferior del pubis. En estos dos y en el reborde del orificio se va a insertar la membrana obturatriz. Superior y posteriormente al agujero obturado vamos a encontrar una superficie cuadrilátera, que esta hace referencia a lo que es el trasfondo del acetábulo, donde va a llegar a insertarse lo que es el músculo obturador interno. Ahora vamos a continuar con los bordes de este hueso. Para recalcar o hacer un poco de memoria, este hueso tiene 4 bordes. Un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior. Muy bien, ahora, hablando del borde superior, va a tener una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior vamos a encontrar labios. Un labio lateral o externo, un labio medial o interno y uno que se va a encontrar entre ambos, que es llamado el intersticio. En estos labios se van a insertar lo que son los músculos del abdomen. Y vamos a empezar con el labio lateral, donde se va a insertar el músculo oblicuo externo. En el intersticio se va a insertar el músculo oblicuo interno. Y en el labio medial se va a insertar el músculo transverso del abdomen. Entre estos 3 músculos, aparte, se va a insertar un cuarto, que es llamado el músculo tensor de la fascia lata. Ahora, en la parte posterior, que también es ancho y es bastante voluminoso, se van a insertar 3 músculos. En la parte anterior se insertaban 4 y en la posterior se van a insertar 3. El músculo erector de la columna, el músculo cuadrado lumbar y el músculo dorsal ancho. Eso sería todo del borde superior. Ahora, hablando del borde anterior, de arriba hacia abajo o de superior a inferior, vamos a encontrar a lo que es la espina ilíaca antero-superior, donde se van a insertar 2 músculos, el músculo tensor de la fascia lata y el músculo sartorio. Es decir, que el músculo tensor de la fascia lata se inserta desde la espina ilíaca antero-superior hasta el borde superior o la cresta ilíaca. Por debajo vamos a tener una escotadura, que es llamada la escotadura innominada, por donde va a pasar el nervio cutáneo femoral lateral. Por debajo tenemos a otra espina, que es la espina ilíaca antero-inferior. En esta se va a insertar el músculo, el tendón directo del músculo recto femoral. Haciendo memoria, en el surco, supraacetabular se insertaba el tendón reflejo del músculo recto femoral y en esta espina se va a insertar el tendón directo del mismo músculo. Por debajo vamos a tener otra escotadura que se va a relacionar con el músculo iliopsoas. No se inserta como tal, pero sí se va a relacionar. Si descendemos un poco más, vamos a encontrar esta eminencia. Y por debajo tenemos una superficie triangular que es llamada la superficie del pubis, donde se va a insertar el músculo pectíneo y el ligamento de Cooper, antiguamente llamado. Si descendemos un poco más, acá no es tan prominente, pero hay otros huesos en los que sí es. Vamos a tener lo que es el tubérculo del pubis o antiguamente llamada la espina del pubis. Un poco más abajo vamos a tener la cresta del pubis. En esta cresta del pubis se van a insertar 2 músculos, que es el músculo recto del abdomen y el músculo piramidal. Y también vamos a concluir en el ángulo del pubis. Ahora, pasamos al borde posterior. En el borde posterior, de igual manera, vamos a tener 2 espinas.
una espina ilíaca posterior-superior, un surco que los va a dividir, y la espina ilíaca posterior-inferior. Por debajo de estas vamos a tener una gran escotadura, que es la escotadura isquiática mayor. Por debajo vamos a encontrar una saliente, una superficie triangular, que es llamada la espina isquiática. En su cara lateral de la espina isquiática se va a insertar lo que es el gemelo superior y un ligamento muy importante que es llamado el sacro espinoso. Por debajo vamos a encontrar otra escotadura. Si esta era la escotadura isquiática mayor, esta va a ser la escotadura isquiática menor. Luego, si descendemos un poco más, vamos a encontrar nuevamente al isquion, a la cara posterior. Si hacemos memoria, en posición anatómica, el isquion tenía 3 caras. Una cara lateral, posterior y medial. Hablando de su cara posterior, se van a insertar los músculos isquiotibiales, donde va a haber 2 semis y un bíceps. El semi-espinoso, el semimembranoso y la cabeza corta del bíceps femoral. Muy bien, eso sería todo con respecto al borde posterior. Por último vamos a tener el borde inferior. Muy bien, poniéndolo en posición anatómica, acá. El borde inferior va a tener una parte anterior, la cual va a tener una cara elíptica, que es llamada la cara sinfisiana. ¿Por qué? Porque esta se va a articular con su opuesto, llegando a formar lo que es la sínfisis del pubis o la sínfisis pubiana, que esta articulación es de tipo sinfisiana, es cartilaginosa. En la parte inferior, posterior, vamos a tener nuevamente 3 labios. Un labio lateral, un labio medial y el intersticio. En el labio medial vamos a encontrar todos los músculos que van a tapar lo que es el perine. Como ustedes bien saben, si esto llegamos a articularlo, ahí, el perine va a ser todo este orificio que se va a encontrar y va a haber músculos que lo van a llegar a cerrar. Estos músculos se van a insertar en lo que es el labio medial. En el labio lateral se van a insertar todos los músculos aductores, aductor mayor, medio y menor, junto con el músculo grácil. En el intersticio se van a insertar lo que es los cuerpos cavernosos, que van a ser los órganos eréctiles, tanto de la mujer como del varón, y también el músculo isquio cavernoso. Bueno chicos, como saben, este de acá es el huesito fémur y antes que nada vamos a empezar hablando sobre la posición anatómica, ¿ok? Para la posición anatómica lo que tienen que identificar es un proceso redondeado, que es este de acá, ¿ok? Que ahorita vamos a ver cómo se llama, pero que tiene que estar tiene que estar mirando hacia adentro y hacia arriba, ¿ok? Entonces, este proceso que se va a encontrar en una extremidad, que bueno, va a ser la extremidad superior, tiene que mirar hacia adentro y hacia arriba, ¿ok? Con eso ya tendríamos gran parte de la posición anatómica y el siguiente paso sería identificar una cresta, la cresta más rugosa que esté hacia atrás. Entonces, esta de acá es la cresta más rugosa, ¿ok? Es una cresta rugosa que ahorita vamos a ver que se llama la línea áspera. Pero, bueno, esta de acá tiene que ir hacia atrás. Entonces, este es posterior, este es superior y mirando hacia al medio, medialmente, ¿ok? Entonces, podemos ver que este hueso fémur es derecho, ¿ok? Bien, entonces este huesito es un hueso largo, ¿ok? Entonces va a tener un cuerpo, una diáfisis y 2 extremidades o epífisis, ¿no? Vamos a comenzar con el cuerpo. El cuerpo, según la literatura, pues tiene forma de prisma triangular, ¿ok? Quiere decir que va a tener 3 caras y 3 bordes. Va a tener una cara anterior, ¿ok? Y 2 caras posteriores, una posteromedial y una cara posterolateral. En cuanto a sus bordes, como habíamos dicho, el más rugoso va a ser el borde posterior y va a tener 2 bordecitos a los lados que van a ser un borde medial y un borde lateral.
Bien, explicado esto, ahora vamos a ver la cara anterior, ¿ok? Es de la cara anterior y lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? 2 tercios superiores, ¿ok? Y 1 tercio inferior, acá abajo. En los 2 tercios superiores de la cara anterior del cuerpito, se va a insertar lo que es el vasto intermedio, ¿ok? Entonces acá, en los 2 tercios superiores se inserta el músculo vasto intermedio. Bien, bueno, y en cuanto, bueno, también este llamado antiguamente era llamado el crural. Y acá abajo va a estar insertado el músculo articular de la rodilla. ¿Ok? Vamos a poner las iniciales, músculo articular de la rodilla, o MAR. ¿Ok? Este también es llamado el músculo tensor de la sinovial de la rodilla, o como habíamos dicho, como este se llamaba crural, este antiguamente se llamaba subcrural, ¿no? Pero bueno, es terminología que no se usa actualmente, vasto intermedio y músculo articular de la rodilla. Bien, eso sería todo sobre la cara anterior. Ahora vamos a ir a las caras posteriores. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el borde posterior. ¿Ok? Estamos aquí en la parte posterior del hueso, en el que estamos en el posterior, y que tiene esta parte rugosa. ¿No? Habíamos dicho que era el borde más rugoso, que va a ser llamada también la línea áspera. ¿Bien? Esta línea áspera la podemos dividir en 3 secciones, ¿ok? Una acá media, una inferior y una superior. ¿Bien? En cuanto a la media, vamos a comenzar aquí por la media. Vamos a ver que tiene 2 labios, ¿ya? Un labio que va a ser, ¿cuál creen que es? Con la cabecita del fémur, que va a ser, entonces este es el labio medial. Y este de acá, que es el labio lateral. ¿Bien? Y entre los dos, ¿ok? Entre los dos va a haber un intersticio. Ok, bien, ahora, en el labio medial, ok, en este labiecito de acá, el medial, se va a insertar lo que es el vasto medial, ok. En el labio lateral, se debe insertar lo que es el vasto lateral. Ahora, en el intersticio entre estos dos, ok, se insertan varios músculos. Para empezar, se van a insertar los aductores. ¿A qué me refiero con aductores? Con el aductor mayor, el medio y el menor. ¿Bien? Esos 3 aductores se insertan en el intersticio. Además de esos aductores, también se inserta la cabeza corta del bíceps femoral. Bien, ya habíamos visto el tercio medio, ahora vamos a ver el tercio superior. En el tercio superior, a pesar de que aquí habían 2 labios y un intersticio, acá ya no va a haber intersticio. ¿Okay? Lo único que va a haber van a ser 3 crestitas. Una cresta que va a ser medial, ¿ok? Otra cresta que va a ser acá lateral, bien, y una cresta al medio, ¿no? Que va a ser una cresta media. Bien, vamos a ir desglosando una por una. La cresta primero, esta cresta que va a ser la medial, va a estar igual con su músculo vasto, ¿ok? El vasto medial. Entonces, cresta medial, vasto medial. Ahora, la cresta media va a ser también llamada la cresta pectínea. ¿Por qué? Porque ahí se va a insertar el músculo pectíneo. ¿Ok? Y finalmente, esa cresta lateral vamos a tener que, bueno, también se va a llamar la cresta glútea. ¿Ok? Por obvias razones, acá sí se van a insertar el glúteo mayor y además se va a insertar el músculo aductor mayor. ¿Ya? Entonces, para esta cresta pueden usar el mnemotécnico de que se insertan 2 mayores. ¿Ok? El glúteo mayor y el aductor mayor. Bien, recuerden que esta cresta donde se inserta, en la medial, donde se inserta el vasto medial, también llamada cresta del vasto medial. Ahora, se dice que también entre la cresta media y la cresta lateral existe una cresta más aquí entre las dos, donde se va a insertar el aductor menor. ¿Ok? Pero bueno, es de menor importancia. Finalmente vamos a tener el tercio inferior de este bordecito. Y vamos a tener que, acá en la parte inferior se va a dividir en 2, ¿ya? Una línea o un labiecito que va a ser medial y otro lateral, ¿no? Entonces acá al medio vean que se va a delimitar un tipo triángulo, ¿ok? Entonces este va a ser llamado el triángulo popliteo porque se va a insertar el músculo popliteo. Nos vamos a encontrar, bueno, lo voy a poner de esta parte, que es la parte anterior, ¿ok? Vamos a tener 2 eminencias, una eminencia medial, que va a ser la llamada cabeza del fémur, y 2 eminencias laterales, ¿no? Aquí en una vista posterior, una eminencia más grandecita que va a ser el trocánter mayor y una más pequeñita que va a ser el trocánter menor. ¿Ya? Ambas van a estar unidas por esta conexión que va a ser el cuello, el llamado cuello del fémur. Bien, la cabecita
esta de acá. Bueno, se puede decir que está dirigida medial, superiormente, pero lo más importante es de que acá tiene una depresión, ¿no? Que es llamada la fobia de la cabeza femoral, o también ligamento, o bueno, perdón, fosita de ligamento redondo, ¿bien? Que, bueno, del ligamento redondo de la articulación coxofemoral, ¿no? Porque hay otros tipos de ligamentos redondos en distintas partes del cuerpo. Recordemos de que esto se va a articular con el acetábulo del hueso coxal ilíaco. Entonces, por eso que bueno, tiene esta forma, ¿no? Ok. Después vamos a pasar con lo que son las eminencias laterales, ¿ya? Eso es una vista posterior de lo que es el trocánter mayor y el trocánter menor. Vamos a comenzar con el trocánter mayor. Ya tiene una forma cuadrangular, ¿ok? Aplanada de lateral a medial. Entonces va a tener aquí una cara lateral y acá adentro una cara medial, ¿bien? Ok. En cuanto a la cara lateral, no sé si logra ver, acá tenemos una superficie con forma de coma, ¿ok? Todo esto de acá es la forma de comita, ¿ok? Y en esta forma de coma se va a insertar lo que es el músculo glúteo medio, ¿bien? Eso sería todo sobre la cara lateral, más que todo. Ahora vamos a entrar a la cara medial. En la cara medial, acá nos encontramos una fosita famosa, que es la fosita donde, bueno, entra nuestro dedo. Entonces es llamada la fosita digital, ¿bien? Esta fosita digital se inserta el músculo obturador externo. Bien. Ahora, encima de esta fosita también hay unas partes rugositas donde se va a insertar en esta parte pintadita, donde se está insertando el músculo obturador interno y también se van a insertar los gemelos. Ahora, al ser cuadrangular también tiene bordes, ¿no? Va a tener un borde, si lo ponemos en posición anatómica, este sería su borde anterior, un borde superior, ¿bien? Aquí vamos a tener su borde posterior y finalmente acá su borde inferior. Vamos a comenzar con el borde anterior, que es este de acá, donde se va a insertar el músculo glúteo menor. Acá en su borde anterior se inserta el glúteo menor. Ahora, en su borde superior, bien, en todo esto de acá, no sé si logra ver, ¿okay? En este de acá, en su borde superior, se va a insertar lo que es el músculo piramidal o piriforme. Seguimos, y ese es el borde posterior del fémur, del trocánter mayor del fémur, en donde se va a insertar el músculo cuadrado femoral. Bien, y finalmente en su borde inferior de este trocánter se va a insertar el vasto medial. Bien, eso sería todo sobre el trocánter mayor. El trocánter menor tiene una inserción muy importante y es que va a ser la inserción inferior del músculo iliopsoas, ¿ok? Entonces en el trocánter menor solamente se inserta el músculo iliopsoas. Estos dos trocánteres van a estar interconectados por crestas, ¿ya? Una cresta intertrocantérica anterior, esta es una vista anterior, entonces esta crestita de acá que las conecta es la cresta intertrocantérica anterior. Mientras que igual posteriormente vamos a tener otra crestita más cortita que es la cresta intertrocantérica posterior. Bien, ahora dentro de lo que es la cresta intertrocantérica anterior, es el anterior, tenemos algunas estructuras que son importantes de mostrar. Bien, para empezar, cuando empieza la crestita, al momento de empezar esta cresta tenemos una eminencia, ¿ok? Una protuberancia, no sé si se logra ver acá, que va a ser el tubérculo intertrocantérico, ¿ok? Va a continuar la crestita y va a llegar ya no a una eminencia, sino a una fosita, ¿ya? A una depresión, y esta depresión es llamada la fosa pretrocantérica. Bueno, ahora en esta vista anterior vamos a ver lo que son, finalmente vamos a ver lo que son las extremidades inferiores, la extremidad inferior del fémur, ¿bien? Esta extremidad inferior va a estar constituida por lo que son los llamados cóndilos. Los cóndilos van a tener más que todo una parte inferior, que va a ser esta de acá, esta partecita, y una parte que va a ser posterior, ¿ok? Esta de acá. Estos dos cóndilos van a estar separados por una fosita, que va a ser la fosa intercondilia. Bien. Ahora, en cuanto a los cóndilos, vamos a tener dos porciones, a su vez, ¿ok? Vamos a tener una porción anterior, esta porción anterior, que es la llamada la porción rotuliana, porque va a estar en contacto con lo que es la rótula, y una porción
posterior, que va a ser a partir de acá, que son los cóndilos propiamente dicho, ¿no? O sea, abarcan prácticamente todo esto, y la porción anterior solamente más o menos de esta línea, que está acá, para arriba. Esta línea está marcando lo que son las ranuras condilotrocleares, ¿ok? Estos de acá tendrían que ser unos surquitos, que son llamadas ranuras condilotrocleares. Bien, ok. Entonces, acá vamos a tener otros accidentes anatómicos. Por ejemplo, acá arribita tenemos una fosita. Esta fosita es la llamada fosita suprarrotuliana, que va a estar relacionada con la parte superior de la rótula. ¿Ok? Ahora vamos a tener dos rugosidades aquí en la parte superior, ¿ok? Que son llamados los tubérculos supracondilios. Estos de acá, estos dos, donde se van a insertar lo que son los músculos gastrocnemios, ¿no? Lo que comúnmente pues, se puede llamar, que llamamos gemelos, ¿no? Que son, pero correctamente se llaman los músculos gastrocnemios. Bueno, ahora dentro de la fosita intercondilia vamos a tener que hay dos abultamientos, ¿ok? Donde está más o menos está pintado acá y acá, que van a ser van a ser abultamientos en sí, donde se van a insertar lo que son los ligamentos cruzados, ¿no? Que van a ser como que lo que va a limitar la extensión de la pierna. ¿Ok? Van a estar los ligamentos cruzados. Importante. Ahora, las caras laterales, vamos a ver las que tienen. Hay una cara lateral acá, que esta va a ser la medial y esta va a ser la cara lateral. La cara lateral, valga la redundancia. Y vamos a empezar con la que es la cara lateral, pero medial. Bien, estas caras laterales tenemos una cara lateral medial. Esta cara lateral medial, para empezar, vamos a tener un abultamiento, ¿ok? Este abultamiento de acá, donde se va a insertar lo que son las aletas rotulianas. Bien, ahora acá abajito también vamos a tener una fosita, donde se va a insertar el ligamento colateral tibial. Y una de estas estructuras, la más importante, este tubérculo de acá, bien, que es llamado el tubérculo del aductor mayor. El tubérculo del aductor mayor. De nuevo. Bien, ahora vamos a ir a la cara lateral. ¿Ok? En esta cara lateral vamos a encontrarnos primero que nada una eminencia grandota, que va a ser el epicóndilo lateral. ¿Ok? Ahora, abajo de vean cómo tenemos una superficie como de fosita, en forma de media luna, se la describe, donde si bien no tiene un nombre establecido, si no estoy mal, lo que sí sabemos es de que se debe insertar el músculo popliteo. ¿Bien? Y además de esto, arriba de esta fosita vamos a tener una crestita, donde se va a insertar lo que es el ligamento colateral peroneo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el hueso tibia. Y este huesito va a tener igual, es un hueso largo, entonces va a tener un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. Bien, este huesito va a tener lo que es la diáfisis, que es el cuerpo, que al igual que el fémur va a ser prismático triangular. Entonces va a tener 3 caras y 3 bordes. Bien. Antes que nada vamos a ver lo que es la posición anatómica, y es que en este caso la posición anatómica es que la extremidad más abultada, ¿ok?, tiene que ir hacia arriba. Este borde cortante, ¿ok?, es larguito y cortante, tiene que ir hacia adelante. Y finalmente, para saber si es derecho o izquierdo, esta prolongación de esta extremidad inferior, o sea, hay una prolongacióncita acá abajo, tiene que ir hacia adentro. Entonces podemos identificar que esta es una tibia derecha. Bien. Ahora vamos a comenzar hablando del cuerpo. El cuerpo va a tener 3 caras y 3 bordes. Ya es prismático triangular. Entonces vamos a tener una cara acá, miren, junto con esta extremidad, que era lo que se iba hacia adentro. Entonces vamos a tener una cara medial. ¿Ya? Acá tenemos una cara lateral. Y hacia atrás una cara posterior. Los bordes, tenemos un borde lateral, un borde medial y aquí un borde anterior, que era el cortante, que nos identificaba y ayudar a la posición anatómica. Bien, ok, vamos a comenzar y bueno, vamos a empezar diciendo que la cara medial, esta carita de acá, junto con el maleolo, bueno, esta prolongación que ahorita vamos a ver que se llama maleolo, vamos a ver que es
netamente, bueno, no netamente, ¿no? La mayor parte va a ser subcutánea, ¿ok? Nos podemos tocar la tibia y vemos que, o sea, está debajo de la piel, se siente el huesito, ¿ya? Esto va a ser en la parte inferior. Sin embargo, en la parte superior no va a ser tan subcutánea, ¿ya? De hecho no va a ser subcutánea porque se van a insertar algunos músculos. Bueno, varios músculos. Para empezar, lo más importante es que se inserta acá la pata de ganso, ¿ya? La llamada pata de ganso. Que, bueno, se va a insertar en lo que es el músculo grácil, se va a insertar lo que es el músculo sartorio y también se va a insertar lo que es el músculo semitendinoso. Y arribita de esto vamos a tener una inserción que va a ser el ligamento colateral tibial. Recordemos que el ligamento colateral tibial también se insertaba en el fémur. Ahora, pasamos a lo que es la cara lateral. En esta cara lateral no tenemos nada más que decir que se inserta el músculo tibial anterior, ¿ya? Entonces, se va a insertar el músculo tibial, a ver, lo voy a poner acá, el músculo tibial anterior. Bien. Ahora, vamos a ver la cara posterior. Ok, en la cara posterior tenemos de que vamos a observar primero que nada una línea, ¿ya? En esta cara tenemos acá una lineecita que lo está dividiendo en dos partes esta cara, ¿no? Una parte superior y una parte inferior, pero bueno, lo importante es que esta línea se llama la línea del sóleo. ¿Por qué se llama la línea del sóleo? Pues porque acá sí se va a insertar el músculo sóleo, pero en su cabeza tibial, ¿bien? Se inserta la cabeza tibial del músculo sóleo. Ahora, acá arribita de esta línea del sóleo, en esta parte, se inserta lo que es el músculo popliteo. Recordemos que también se inserta el músculo popliteo en el fémur, en el trígono popliteo, ¿no? Ahora, en esta parte, o sea, igual debajo, bueno, este estaba arriba, el músculo popliteo. Ahora, debajo de la línea del sóleo, se va a insertar lo que es el músculo tibial, pero ya no el tibial anterior, sino es el tibial posterior. ¿Bien? Entonces acá tenemos el tibial posterior. Y finalmente acá abajito se va a insertar otro músculo, que va a ser el músculo flexor corto de los dedos. ¿Bien? Y así sería la distribución en la cara posterior de los músculos. Ahora finalmente vamos a ver lo que son los bordes. En cuanto al borde medial, bueno, no tiene demasiada relevancia. El borde anterior, que nos va a servir para que es el más cortante. Y acá este borde, que es el borde lateral, que es importante. ¿Por qué? Porque en este borde se inserta la membrana interósea, que va a estar relacionado con el peroné. Entonces, esta membrana interósea le va a dar el nombre de borde también interóseo. Bueno, ahora vamos a ver la extremidad superior. Esta es una vista anterior y bueno, la extremidad superior, como habíamos dicho, era la más abultadita para la posición anatómica y también va a ser llamada entonces el macizo tibial. ¿Ya? Va a estar dada por, bueno, va a estar conformada más que todo por dos cóndilos. ¿Ok? Estos cóndilos de acá. Que vean que aquí va a estar separada, ¿ok? Se llama que, o sea, bueno, se dice que está separada en la parte anterior por una forma triangular. Bien, en cuyo vértice, bueno, en esta partecita de acá abajo, nos vamos a encontrar lo que es una tuberosidad, ¿ya? Esta tuberosidad es la famosa tuberosidad tibial, donde aquí se va a insertar el tendón rotuliano. Ok, ya que sabemos eso, ahora vamos a ir a los cóndilos, pero ya no a sus caras superiores, sino a sus caras laterales, ¿ya? Acá tenemos el cóndilo, este es el cóndilo medial. Se pueden dar cuenta porque acá está lo que es la prolongación, ¿no? Que está hacia adentro. Ahora, este cóndilo medial, lateralmente nos vamos a encontrar dos cositas. Hacia atrás, en esta parte que estoy señalando, se va a insertar el tendón directo del músculo semimembranoso, ¿ya? Y aquí, a lo largo de su cara lateral, va a haber igual un surquito donde está pasando y también se está insertando el tendón, ya no directo, sino reflejo del mismo músculo, del músculo semimembranoso. Bien, ahora vamos, ya, eso es todo sobre la cara lateral del cóndilo medial. En el cóndilo lateral nos vamos a encontrar esta partecita de acá, que es la cara peronea de la tibia. ¿Ya? Esto es hacia atrás.
Hacia adelante, recuerden que hacia adelante está el borde cortante, hacia adelante nos vamos a encontrar una tuberosidad y una cresta. Esta tuberosidad, este tubérculo, es el famoso tubérculo de Yerdi, ¿ya? Y esta crestita que va a conectar el tubérculo de Yerdi con la tuberosidad rotuliana. Este tubérculo de Yerdi es una pregunta bastante frecuente. Tanto en el tubérculo de Yerdi como en la crestita se va a insertar el músculo tibial anterior y el músculo tensor de la fascia lata. Bien, eso es todo sobre las caras laterales. Vamos a ir a las caras superiores. En las caras superiores vamos a tener aquí estas cavidades, que son las cavidades glenoideas, que van a articular con los cóndilos del fémur. Bien, y estas cavidades, miren cómo al intentar unirse van a formar relieves, ¿ya? Que son las eminencias intercondilias. Ahora, toda esta partecita va a ser el espacio intercondilio, ¿ya? Sin embargo, estas eminencias intercondilias que les hablaba anteriormente van a dividir este espacio intercondilio en dos, en un anterior, ¿ok? Que va a ser todo esto, y en un posterior, que va a ser esto de acá. Entonces, en el espacio intercondilio anterior se va a insertar lo que es solamente el ligamento cruzado anterior. Y en el posterior lo mismo, ¿no? El ligamento cruzado posterior. Finalmente, en estas cavidades glenoideas también es importante recordar que se insertan los meniscos. Bien, finalmente vamos a hablar de la extremidad inferior, y es que va a ser relativamente cúbica. Me refiero a relativamente cúbica, que va a tener 5 caras, ¿ya? Una cara anterior, una cara posterior, una cara como estábamos viendo aquí el maleolo, que siempre va a estar hacia adentro, va a ser una cara medial, y aquí una cara lateral, además de una cara inferior acá abajito. Bien, vamos a empezar hablando de la cara anterior, que acá vemos que tiene una ligera prominencia, como una crestita, ¿ok? Que es donde se va a insertar la cápsula articular de la articulación del tobillo, ¿ok? Ahora, la posterior, de acá la posterior, vamos a tener aquí un surquito, ¿ya? Ese surquito no muy notorio es para el flexor largo del dedo hallux, ¿no? Del dedo gordo, lo podemos llamar. Ahora vamos a ir a la cara lateral. Esta lateral, vean que hay una escotadura, es la escotadura peronea de la tibia. Aquí también se va a estar apoyando en lo que es el hueso peroné. Bien, nada más que decir acá. Ahora, en la medial vamos a tener esta estructura grandota, que es el maleolo tibial, ¿ya? O maleolo medial. Este maleolo tibial va a tener 2 caras. Va a tener una cara medial, que va a ser esta de acá, y una cara lateral, que va a ser esta de acá. Bien. A ver, la cara medial va a ser más que todo subcutánea, ¿no? Lo que nosotros nos tocamos y decimos es el tobillo. Y esta lateral va a estar en función con el astrágalo. Bien, va a estar en relación con el astrágalo. Ahora, tiene sus 2 caritas y va a tener sus bordes también, ¿ya? Ahora, en cuanto a sus bordes, tenemos aquí un borde anterior. Este borde anterior, recordemos que aquí estaba la crestita de la cara anterior, de la cápsula articular, ¿no ve? Acá en este borde anterior, pero esta vez del maleolo, simplemente se va a insertar el ligamento deltoideo, ¿ya? Se llama así, ligamento deltoideo. Ahora, en la cara posterior, vean que aquí hay algo más interesante, y es que aquí tenemos un canalcito, ¿ya? Un surquito. Donde, ¿qué va a pasar? Pues van a pasar lo que son el flexor largo de los dedos y también el tendón del tibial posterior. Ya por acá pasa el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón del tibial posterior. Ahora, finalmente vamos a tener también un vértice, ¿no? El vértice del maleolo, donde en pocas palabras se va a insertar el ligamento deltoideo, ¿ok? Bueno, más que todo los colaterales tibiales para el tobillo, y dentro de estos el deltoideo, así que cualquiera de los dos está bastante bien. Ahora, en la cara inferior, que es lo último que vamos a ver de que tiene aquí una crestita que va a estar relacionado con el astrágalo, ¿ya? Y con la escotadura del astrágalo. Y bueno, simplemente recordar de que acá a los lados va a estar articulado en la articulación del tobillo con ese huesito que es el astrágalo.